Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Hoy toca hablar de cine, y es que la película Los Domingos ha irrumpido con fuerza en el panorama cultural español. Esta semana hemos conocido sus 13 nominaciones a los premios Goya, que no son un detalle menor. Eso sí, más allá del éxito cinematográfico, hay un elemento que merece una lectura más profunda, y es que la fe se ha colado, una vez más, en la cultura popular. No es algo nuevo, ya lo hemos hablado en este programa en otras ocasiones, por ejemplo, al hilo del boom del disco de Rosalía, donde lo religioso aparecía como un lenguaje cargado de símbolos, emociones y referencias. Ahora le toca el turno al cine y podríamos añadir otros ejemplos recientes. No sé si has escuchado la última canción de La Oreja de Van Gogh, cuando afirma "creo en Dios, eso sí, pero a mi manera". Bueno, pues todo esto nos habla de una sociedad que sigue buscando, y es que la pregunta por Dios no ha desaparecido, quizá, eso sí, se ha transformado. Aparece envuelta en estética, en emoción, en frases sugerentes. Y claro, esto tiene un riesgo, y es que la fe se llegue a quedar en lo superficial, en la espuma de lo llamativo, y en un mero recurso de marketing o un recurso cultural que sí que impacta, pero no interpela del todo. Porque la sociedad actual no solo necesita símbolos, necesita respuestas. Necesita profundidad, sentido y verdad. La fe no puede reducirse a una experiencia a la carta, cómoda y sin exigencias. El reto también para la Iglesia es acompañar esta búsqueda sincera y ayudar a que lo que hoy asoma en la cultura no se quede en moda. No sea que se llene el Movistar Arena o Vista Alegre, sino que se convierta en un auténtico encuentro que transforme la vida. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Bienvenido al Espejo de Ávila, que comienza de esta manera su programa de hoy, 16 de enero de 2026. Antes de nada, quiero que recibas un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. Para el programa de hoy tenemos que hacer referencia a varias actividades que van a tener lugar en los próximos días en la diócesis, concretamente 2 citas ineludibles cada mes de enero, como son la Jornada de Infancia Misionera, que celebraremos el próximo domingo, y la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que también empieza el domingo y que se va a desarrollar en este caso hasta el próximo 25 de enero, coincidiendo la clausura con la fiesta de la conversión de San Pablo. Programa en el que también escucharemos a Jorge Pato en el Atrio de las Palabras y recordaremos cuáles son las actividades más importantes de la diócesis para los próximos días. Todo esto y mucho más es lo que compone el menú de hoy en esta edición de Viernes del Espejo, que arranca aquí y ahora. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Pues ahora sí, efectivamente, vamos a comenzar esta edición de Viernes del Espejo con ese primer tema que te acababa de comentar, que es esa Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que arranca el próximo domingo, en esta ocasión con el lema "Un solo espíritu, una sola esperanza". En la diócesis existe un secretariado dedicado al ecumenismo. El ecumenismo es esa relación con otras confesiones cristianas, esa relación necesaria si lo que pretendemos es esa búsqueda de la unidad. Su responsable es Emeterio Pato y lo tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono. Bienvenido, Emeterio. Hola, buenos días, Auxi, bien hallada. Bueno, pues una vez más esta cita ineludible cada mes de enero con esa semana de oración. Por mucho que pasen los años, Emeterio, seguimos ese camino hacia la tan deseada unión entre todas las confesiones cristianas. Por una parte hay que decir por desgracia, porque significa que no llegamos a conseguir esa unidad, y por otra, por suerte, porque al menos somos conscientes de la necesidad y somos conscientes de que no es logro exclusivamente nuestro, por eso la oración. Es decir, podemos
trabajar por la unidad, pero sobre todo pedir la unidad, porque es del Padre del que depende fundamentalmente, y eso se entendió muy bien cuando se instituyó la semana de oración para pedir la unidad. Un solo espíritu, una sola esperanza, es el lema que se ha elegido para este año, y yo creo que marca muy bien precisamente lo que debe ser esa pretendida unidad entre las confesiones cristianas. Por supuesto, porque el espíritu no está dividido, no tenemos cada uno nuestro propio espíritu, es el espíritu del Padre que Jesús nos deja, y Jesús nos lo deja con esa ardiente petición al Padre, que sean uno como nosotros, como tú en mí, yo en ti, que ellos también sean uno. Por eso, pues, todo lo que sea división está atentando contra lo más esencial íntimamente de nuestra propia fe, y de ahí que tengamos obligación de desterrar cuanto antes todas las divisiones en la medida en que podamos y el Señor nos lo conceda. Porque al final, Emeterio, estamos hablando de que la base de la fe es exactamente la misma, es la creencia en Jesucristo. Luego hay diferencias entre unas y otras, pero al final lo que nos une debería ser más fuerte incluso que lo que nos separa. Sí, nos une casi todo. Lo que pasa es que los seres humanos somos así, que tenemos un 98% en común y nos fijamos en el 2% que nos distingue. Pero realmente a unos cristianos de otros no nos separa casi nada. Nos unen dos cosas fundamentales. Primera, ser religiosos, que es importante, que no todo el mundo lo es, que vivimos en un mundo en el que la religión va estando relegada cada vez más, y encima nosotros, los cristianos, pues tenemos en común eso, también ser cristianos, que es en la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, en quien encontramos la esperanza, la fe, el consuelo. Es decir, nos une prácticamente todo, y deberíamos ser más conscientes de ello y dar más importancia y más valor a esos factores de unidad que a los escasos factores de división. Realmente yo entiendo que a lo largo de la historia, en algunos momentos, en un contexto cristiano o de cristiandad al menos, cuando encuentras a un hermano que piensa un poco distinto, pues ves en él como al enemigo. Sí. Pero si el enemigo ahora mismo no lo tenemos dentro, lo tenemos fuera. El auténtico enemigo de los cristianos no son los otros cristianos, son los que no tienen fe, y sobre todo los que luchan contra esa fe, que lo hay también, por desgracia. Eso te iba a decir, porque se puede no tener fe, pero ser respetuoso con los que sí que la tienen, pero el peligro viene de los que son intransigentes con los que tienen un tipo de creencias. Sí, por supuesto, porque al fin y al cabo, decía a los cristianos, pero incluso a los cristianos y a los ateos también nos une una especie de fe, porque los cristianos no podemos demostrar la existencia de Dios, pero los ateos no pueden demostrar tampoco su no existencia. Es decir, al final nos une una especie de fe, o si lo miramos desde el otro ángulo, una especie de duda, porque no podemos estar seguros al 100%. El problema es cuando alguien intenta imponer sus posiciones. Eso ya es lo que no es admisible. Pues esto es lo que se va a celebrar en estos días, del 18 al 25 de enero. La clausura es el día de la fiesta de la conversión de San Pablo, y con el director diocesano de Ecumenismo hemos hablado hoy en la cadena COPE. Emeterio Pato, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti por darme voz. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.
Un viernes más damos la bienvenida a Jorge Pato y abrimos el atrio de las palabras. Jorge, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Osy Rueda, ¿qué tal? Pues aquí deseando escucharte, a ver con qué nos ilustras en el día de hoy. Bueno, vamos a seguir casi con los ecos del último programa y también de las últimas celebraciones que ha habido. Lo primero que traigo, ¿te acuerdas que hablábamos de la estrella de la famosa Holanda sin H? Madre, lo que ha gustado el atrio de la semana pasada, ¿eh? Lo que ha gustado porque mucha gente no sabía esa historia. Bueno, pues hoy traigo una palabra relacionada también con este tema de la estrella, pero relacionada con un objeto litúrgico. Y es un objeto que además con un nombre muy, muy civil, asterisco. Sí, y muy de nuevas tecnologías. Sí, bueno, pues también se emplea en la liturgia. La palabra asterisco significa pequeña estrella, proviene del latín y significa pequeña estrella. Si yo te digo que es una especie de cruz de metal precioso compuesta de varias láminas cruzadas, dices esto, a ver cómo cuesta entenderlo, pero vamos a hacer un ejemplo práctico que seguro que los oyentes lo entienden perfectamente. Tú sabes cuando vas a las pastelerías y te envuelven los pasteles que ponen 2 cintas de cartón para que no toque el papel a los pasteles. Sí. Bueno, pues eso mismo, pero en metal, se pone encima de la patena para que el velo o la hijuela con la que tapes la patena no toque ni siquiera la forma, es decir, no le toque absolutamente nada. Este es un objeto litúrgico que solamente está su uso reservado al Papa. En el rito oriental está más extendido su uso. En el rito occidental está más restringido, pero por ejemplo Benedicto XVI lo usó y también el Papa Francisco lo ha usado. Es un objeto, eso que como digo se pone encima de la patena para que nada en absoluto toque la forma y se la preserve del contacto con absolutamente nada. Y yo creo que esa analogía con lo de los pasteles todo el mundo la ha entendido. No me ha gustado mucho que a estas horas hables de comida y menos de pasteles, pero sí, la hemos entendido, sí. Bueno, y también al hilo de la fiesta que hemos celebrado recientemente del bautismo del Señor, bueno, aunque al Señor no se le bautizó con un hisopo ni nada por el estilo, pero sí que traigo la palabra hisopo y acetre, que son dos objetos muy relacionados con la celebración de la semana pasada. El hisopo viene del latín hisopus, que viene a su vez del griego ezop. Y esto es que originalmente se designaba así a una planta aromática cuyo nombre técnico es Hisopus officinalis, que era usada para ceremonias de purificación y ceremonias religiosas antiguas. Y al final eso se tradujo en que ese hisopo planta que se usaba para esas ceremonias es lo que al final se haya usado como elemento para asperger, es decir, para echar agua sobre los fieles. Hay muchas ocasiones, por ejemplo, sobre todo en Pascua, que lo que se hace es con una rama de olivo el que se haga esa aspersión, pero también hay el objeto metálico, que es esa especie de bolita que tiene agujeros que se llena por dentro de agua y es con la que van echando el agua, como ocurrió el domingo pasado sobre los fieles. El sonajero que dicen los niños. El sonajero. Que ya lo he oído en varias misas. Los niños lo dicen muy bien con el sonajero echándonos agua. Bueno, pues no. Eso tiene un nombre muy concreto. Entonces, para que veamos cómo ha habido desde un origen vegetal, es decir, el nombre de esta planta Hisopus officinalis, cómo se le dio un uso religioso por el pueblo hebreo y cómo al final ha tenido esta transmisión a que el objeto litúrgico, que es de metal, que ya no tiene nada que ver con una planta, al final haya cogido el nombre de la propia planta. Y el hisopo es lo que lleva de la mano el sacerdote para echar el agua, pero lleva un cubo. Pero esto no es un cubo cualquiera. Tiene un nombre concreto. El nombre es acetre. Y curiosamente, en esta ocasión, el origen no es del latín. El origen de esta palabra es de origen árabe hispánico, de la palabra as-satil, que significa vaso con asas, y es decir, que es ese objeto en el cual se echa el agua bendita y con el cual se va sumergiendo el hisopo para ir rellenándolo para poder ir haciendo la aspersión
a los fieles o a los objetos o al uso al que se vaya a dar a ese agua bendita, para que veamos que también incluso una palabra de origen árabe hispánico como es la palabra acetre, se ha trasladado a un objeto litúrgico de la religión católica, y ahí tenemos pues bueno, ese compendio, tres objetos litúrgicos con tres palabras, una muy moderna como es asterisco, que nos parece muy moderna, sí, y es muy antigua esta palabra, luego la palabra hisopo con esa traslación de lo vegetal a ese objeto litúrgico, y por último esta de origen árabe, acetre, que es ese cubo que puede ser más o menos adornado, pero bueno, normalmente cubo metálico, para que no lleve nada poroso, porque obviamente el agua bendita no tiene que estar contenida ahí de una manera estanca. Uh-huh. Bueno, pues ahí hemos conocido 3 nuevos objetos litúrgicos. Yo 2 los conocía de sobra, el hisopo y el sonajero. Sí, es que me hace mucha gracia cuando lo dicen los niños, sobre todo, es que viene el cura, viene el obispo y nos echa con el sonajero, ¿no? Bueno, pues eso tiene un nombre, que es hisopo, que es efectivamente con lo que se asperge el agua, que es echar agua, ¿no? Que todo tiene su liturgia, valga la expresión también en este contexto, y que ¿no? conozcamos también los objetos que vemos durante las celebraciones, que sepamos lo que es cada objeto. Y luego hay que decir también que, por ejemplo, cuando hay una celebración fuera de lo que es el templo, como pueda ser, por ejemplo, las más recientes que hemos tenido ha sido cuando se han bendecido los belenes, el belén municipal, el belén de la Diputación, y va el sacerdote con, ya no es un sonajero, ya es pues con un pequeño bolígrafo chiquitito donde se contiene el agua bendita, pero no van a ir cargados con tantas cosas, pero todo sirve para lo mismo. Así para bendecir, exactamente. Eso es para bien decir. Es portátil, efectivamente. Jorge, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. En 7 días nos escuchamos otra vez. Y ahora vamos a centrarnos en otra de las cuestiones que es actualidad en estos próximos días, además de esa semana de oración por la unidad de los cristianos de la que acabamos de hablar. Toca también referirnos a la jornada de infancia misionera que celebramos este mismo domingo. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Efectivamente, este domingo celebramos Infancia Misionera y para ello queremos tener hoy con nosotros a la delegada diocesana de Misiones y Obras Misionales Pontificias, Mercedes. Bienvenida a la antena de COPE Ávila. Buenos días, Ausi, gracias. Bueno, lo primero de todo, aunque es una pregunta que repetimos todos los años, seguro que hay alguien nuevo que nos escucha ahora por primera vez, así que conviene recordar qué es Infancia Misionera, Mercedes, y sobre todo cómo funciona. Pues mira, Infancia Misionera es una red universal de niños que se forman en la misión y que comparten sus aportaciones, y lo hacen para ayudar a los misioneros en el trabajo que ellos realizan con los niños de todo el mundo y sobre todo, claro, de los países que son de misión. Infancia Misionera es una iniciativa que surge a mediados del siglo XIX, cuando un obispo francés recibe noticias de lo terrible que lo están pasando los niños en China. Y entonces este obispo, en lugar de recurrir a banqueros o recurrir a políticos, decidió recurrir a los niños de su diócesis. Esa iniciativa se fue extendiendo por todo el mundo y hace aproximadamente un poquito más de 100 años que el Papa Pío XI decidió hacerlo obra misional pontificia. ¿Eso qué quiere decir y qué es ahora? Pues eso quiere decir que es un instrumento que tiene el Papa para ayudar a los niños de los países de misión. Entonces se crea esta red y a partir de ese momento con un lema: los niños ayudan a los niños. Durante todo el año se celebra la jornada, y digo durante todo el año porque no es un domingo universal como es el Domon, sino que cada país decide qué día lo celebra. Después, una vez que se celebra la jornada, que la organiza esta obra misional, Infancia Misionera, pues además de trabajar de una forma más intensa sobre la labor misionera de que tienen los niños, sobre los testimonios misioneros, se reza de una forma más, más personal hacia estos niños, y además se recauda el dinero. Te voy a contar, si te parece, cómo llega... Eso es importante, sí, Mercedes, porque sí, es un día también no solo de concienciación, sino también de recaudación, y es muy importante que con total transparencia, digamos, cómo funciona esa gestión de los donativos, cómo llega. Pues mira, se recauda en las parroquias, normalmente por los donativos de todos los fieles,
se recauda en los colegios, se recauda donde un grupo misionero está trabajando y se pueden hacer diferentes donativos. También hay casos en los que puede haber alguna herencia, pero bueno, todo ese dinero llega a la delegación y desde la delegación se envía a Madrid. Allí en Madrid se recoge todo el dinero de España y ese dinero se manda a Roma con todo, junto con lo de todos los países. Forma parte del Fondo Universal de Solidaridad de Infancia Misionera y allí, una vez que se tiene el dinero, desde la Santa Sede se valoran los diferentes proyectos y las diferentes necesidades que hay a lo largo de todo el mundo. No es, y se hace siempre de forma equitativa. Normalmente, por ejemplo, el año pasado, la mayoría de los proyectos se llevaron a cabo en África, seguido después por Asia y los demás continentes. Pues así es como funciona el dinero. Esto es cómo funciona habitualmente los donativos, cómo funciona Infancia Misionera. Vamos a centrarnos, si te parece, en la campaña de este año. ¿Cuál es el lema con el que trabajamos este domingo? Pues mira, el lema de esta jornada es Tu vida, una misión. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esta jornada y este año? Pues es hacer saber a los niños que la vida de todos, ante los ojos de Dios tiene un valor infinito y que está llamada a transformar el mundo desde lo más cercano, desde lo más pequeño, y que desde su bautismo ellos y todos tenemos una misión única que es personal, que es irrepetible y que es algo que solamente ellos pueden hacer. Y además, de esa manera van a ir descubriendo poco a poco cuál es su vocación. Ese es lo que se pretende con esta jornada y lo que se está enfocado, muy bien hecho además desde mi punto de vista, hacia los niños desde un punto de vista muy, muy infantil, pero a la vez muy grande, porque lo tratan a través de los superhéroes, para terminar demostrando que el mayor superhéroe es Jesús. Ajá, qué bonito. Mercedes, hay una frase que has dicho antes que me ha gustado mucho, que la hemos oído en varias ocasiones: los niños ayudan a los niños. En esto consiste Infancia Misionera. Pero claro, ¿cómo pueden los niños cultivar ese cariz misionero, esa vocación misionera, sobre todo también en sus ambientes, ¿no? En una sociedad tan complicada como la nuestra, ¿cómo un niño puede ser de alguna manera también el misionero? Pues es curioso porque cuando tú a los niños les hablas de Infancia Misionera y les cuentas cuál es su lema, los niños ayudan a los niños, ellos lo entienden perfectamente, porque nadie entiende a un niño mejor que otro niño. Eso está claro. Entonces, ellos lo entienden. Y la verdad es que es una responsabilidad de todos, porque hacer saber a cada niño que con sus circunstancias concretas, en el lugar que está, con su personalidad y con los talentos, que es algo que este año en Infancia Misionera se está trabajando mucho, con los talentos que a cada niño le ha dado Dios, él tiene una misión y por tanto es un misionero. Y siendo misionero contribuye al plan que Dios tiene para salvar este mundo. Pero pasa una cosa, y es que al niño hay que ayudarle. El niño tiene que ser amigo de Jesús, pero tiene que conocer a Jesús. Entonces, los niños es muy importante que vayan a catequesis, es muy importante que acudan a las clases de religión, es muy importante que la comunidad esté pendiente de ellos, es muy importante la labor de los padres, porque no podemos pedir a los niños lo que nosotros no les mostramos. Entonces, eso, seguro, claro. Nuestro ejemplo y nuestra palabra tiene que hacerles ver cuál es su misión y ellos entender que siendo como su amigo Jesús quiere con quien les rodea, el mundo cambiará y será como Dios quiere. Aunque cueste. Aunque cueste, porque para eso Jesús está con nosotros y nos ayuda y es su amigo y es el más grande de los superhéroes. Que me encanta la analogía. Hablamos de una campaña de concienciación, también recaudatoria, lo hemos contado antes, cómo se gestionan nuestros donativos, pero ¿cómo está la diócesis de Ávila, Mercedes? ¿Cuánto se recaudó en la última campaña? Ávila siempre es generosa. Yo lo digo siempre con muchísimo agradecimiento al esfuerzo de párrocos, de catequistas y de toda la gente que considera que las misiones son algo necesarias e importantes, ¿no? Entonces, el año pasado recaudamos cerca de 55.000 euros.
La verdad es que España es el país que más aporta a esta campaña y Ávila ha colaborado con ese dinero, 55.000 euros. Ávila siempre es una diócesis generosa. Gracias, Mercedes, por esta entrevista a la delegada diocesana de Misiones, que nos has contado pues los detalles de esta jornada que viviremos el próximo domingo. La infancia misionera, recuerda esa acuestación en nuestras parroquias. Nosotros nos despedimos, seguimos escuchando Mediodía COPE y El Espejo ya sabes que vuelve el próximo viernes, así que hasta entonces te deseo que pases una muy feliz semana.